Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenas amigas y amigos de Babel Latino, bienvenidos a nuestro programa 310. Ya somos un programa como siempre más viejitos. Esta semana como siempre tendremos contenidos muy interesantes, tenemos entrevistas de bastante peso y profundidad. A partir de hoy esta plataforma no va a dejar de recordarles que tenemos que defender la libertad de expresión a como dé lugar, que Radio Pichincha Universal está en lucha, estamos en combate y quiera que no, vamos a seguir. Entonces, te saludo Patricia, espero que tu semana haya sido positiva. Sí, pues un gran abrazo, como me encanta dar a mí, esos abrazos virtuales que hacen que el corazón se sienta cerca, a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal, también a los oyentes de Radio Sensación en Murcia, que nos retransmiten los días lunes, y obviamente a todos quienes nos puedan ver a través de Facebook Live. Este programa lo retransmitimos en Facebook Live, ya que es grabado en audio visual, aprovechando la tecnología, los sábados a las 11 de la mañana, a la misma hora que pasamos en Radio Pichincha, y si nos quieren también ver, pues estamos también en Facebook Live, hora europea, 6 de la tarde. Pues ya lo decías tú, Fernanda, raíz libre de que este programa ahora más que nunca va a exigir, porque este es un derecho, yo siempre repito que los derechos son irrenunciables. Un derecho ganado jamás se puede renunciar. Así que, oyentes, todo el mundo que sepa lo que nos está pasando, y nosotros siempre agradecidos con Radio Pichincha que nos ha dado la oportunidad, porque es verdad que como programa hemos llegado al 310. Sin embargo, nosotros tenemos ya muchos años de existencia. Es un verdadero gusto estar dentro de la programación de Radio Pichincha, y eso gracias a la libertad de expresión que nos ha permitido que Radio Pichincha también nos acoja en su seno. Y vamos a luchar y hacer lo que haga falta, ya lo hemos dicho, en especial a nivel internacional, porque esto deberá ser denunciado. Así que, pues nada, estamos aquí una semana más y vamos a contarles cuáles van a ser nuestros contenidos en esta hora de Babel Latino. Babel Latino por esa confusión, digamos, de lenguas, de continentes, como ahora hemos dicho, un programa intercontinental. Así que, Raíz Libre, dinos cuáles van a ser las novedades. Bueno, antes de recordarles todos los contenidos de esta semana, recordarles también que nos pueden seguir en Instagram, en la página de Facebook, al email info.babellatino@gmail.com. Escríbanos sus dudas, sus denuncias, sus quejas, contáctenos si tienen arte, si tienen música, si tienen curiosidades, cualquier cosa que quieran compartir. Nosotros somos una plataforma abierta, horizontal, circular, todo lo que no tenga límites lo somos, así que abrazamos y no se olviden, por favor, de darle al like, de seguirnos en YouTube también, que tenemos todos los videos cargados por si se pierden alguna entrevista, volverla a ver. Y con esto sí les comentamos, el día de hoy tendremos a Aitor Arjol con unas historias de gigantes, podemos decirlo así. Nos va a sorprender como siempre con sus libros, con sus historias, con la literatura que tanto tiene que enseñarnos. Y también el espacio de médico de Somos Salud, con Jorge Salas y Homero Ochoa, que desde hace un par de semanitas nos acompañan para darnos esos tips, esas pequeñas claves de bienestar y de saber cuidarnos, que es lo más importante en este momento, cuidar de uno mismo y cuidar de las personas que quieren, solidaridad y empatía. ¿Y qué más vamos a tener, Patricia? Pues este programa va a ser dedicado a los 6 meses, con Patricia Bermúdez hablaremos del tema, a los 6 meses de triste fallecimiento o feminicidio, y no solo, de Adriana y de su hijo Santiago. Así que nosotros vamos a hablar con ella para no olvidarnos
de este trágico, y que eso nos lleva también a saber que en el tiempo del COVID estamos teniendo mucho más violencia de género, incluso aquí en Europa también, y que no vamos a callarnos tampoco. O sea, vamos más que nunca a poner nuestra voz, vamos a poner todo en redes y vamos a hacer que esto se acabe definitivamente, porque no es posible que todavía las mujeres tengamos que sufrir esta clase de agresiones y de incluso negarnos la posibilidad de la esperanza y la vida. Eso no es posible. Así que estaremos con nuestra gran compañera y luchadora Patricia Bermúdez. Y posteriormente también, para no olvidarnos, para la memoria, porque no se puede, se decía que si uno no lo recuerda, el ser humano repite. Así que estaremos con Elizabeth Muñoz, una ex militante de Alfaro Vive, junto al abogado Eduardo Guerrero, que nos hablarán de la presentación a la Corte Institucional del Museo de la Memoria, que ya debería haberse hecho en Quito, Ecuador, o en algunas ciudades, no solo en Quito, que era una responsabilidad del Ministerio de Cultura, de todos esos años que fueron de represión, tortura y muerte también, y eso no se ha cumplido. Así que estaremos con estas dos entrevistas de fondo, duras, pero al mismo tiempo de propuestas, porque no nos quedamos solo en el ser víctimas, sino en que vamos a dar alternativas y ser concretos. De eso, así que he sido un poquito, sí, me ha costado un poquito dar lo que vamos a hacer en el programa, porque no deja de ser difícil cuando toca tocar estos temas tan sensibles, tan sensibles. Eso es verdad. Y nos tocan también de cerca porque lastimosamente, por más que nosotros siempre queramos compartir y ser positivos y propositivos y hablar de la solidaridad, del amor, de la empatía, lastimosamente hay crímenes que no se pueden olvidar, que no se deben olvidar, de los cuales tenemos que hacer, como siempre, memoria y lucha y reivindicación. Así que así empieza nuestro programa. No dejen de seguirnos, acompáñennos, que venimos cargaditos. Un fuerte abrazo y a empezar el 310. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Nómadas con Aitor Arjol. Y seguimos aquí en nuestro programa Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia y todas nuestras redes de Babel Latino, nuestras páginas, YouTube, en fin, nos pueden seguir por donde ustedes deseen a nivel que ahora se puede, pues digamos internacional, intergaláctico incluso, exagerando. Qué gusto tenerte, Aitor, una semana más desde tu bella tierra ahora en España. Pues estuviste muchos años en tu otra bella tierra, Ecuador, e incluso Quito, pero bueno, así somos esos nómadas, estamos aquí y allá, así es que una vez más, Aitor, saluda y danos qué sorpresa nos tienes para el día de hoy aquí en Babel Latino. Bueno, pues nada, oye, buenas tardes por aquí, por allá y nada, ya sabes que normalmente estos programas no son fruto de la improvisación, ¿no? Pero sí son resultado un poco de la curiosidad, y la curiosidad siempre se renueva cada día, cada minuto. Y en primer lugar siempre hay que acordarse, si es que no miro a la pantalla o la webcam, es que estoy también entretenido con los textos que tengo delante de mis ojos. Y sobre todo nuestra solidaridad y cariño con quienes se dedican también a estos pormenores de la radio, que hoy por hoy pues es un medio simultáneo. Es lo poquito que nos queda, ¿no?, en términos de calidad, porque los medios de comunicación, prensa escrita, pues casi todos, por no decir la más absoluta mayoría, pues están un poco tergiversados, ¿no? Y que por ahí siquiera cuestionen no ya la libertad de profesión, ¿no?, sino la labor que las radios hacen fundamentalmente a través de las frecuencias que les asignan. Pues bueno, el atentar contra ese derecho, la verdad que deja muy en entredicho a quienes de cualquier forma, con cualquier tipo de propósito, pues atentan contra el mismo, ¿no? Ahí lo dejo, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿eh? Y nada, vamos a seguir a lo nuestro.
que la historia manda. Es que Nómadas, pues nada, historia, literatura, a veces de Quito, a veces donde estoy, aquí en Bilbao. Y mira, yo tenía pensado hablar de los Borbones. La semana pasada habíamos iniciado con un libro que fue reeditado pues no hace tantos años, ¿no? Pero ahora que digamos que estaba muy en actualidad a consecuencia un poco del paradero del rey emérito, Juan Carlos I, ¿no? Que ya se sabe dónde. Pero bueno, no es mi intención meterme en camisas de once varas o en cuestiones ideológicas. Los debates para quienes les pagan por ello. Tú y yo a la literatura. Pero hablamos de ese libro, Los Borbones en pelota, porque recapitulando, en que se decía Yucho, en pelota picada, en pelotas, como Dios les trajo al mundo, pues los hermanos Becker, ya sabemos de sobra quiénes son, Gustavo Adolfo Becker, del romanticismo español, y su hermano Valeriano, pues editaron un libro de acuarelas donde mezclaban la sátira política con, digamos, lo explícito, con la sexualidad, ¿no? Y exponían, digamos, ponían en evidencia, en atención a los hechos, no se lo inventaron, pues bueno, la ajetreada vida de uno de los Borbones, de Isabel II, en fin, en una época en que en España pues primó un poco la misma situación de crispación e inestabilidad pues que caracterizó también a Ecuador a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. O sea, ¿a qué nos vamos a referir más, verdad? Y bueno, ya entrando en detalles. Aquí, a mi espalda, sobre el hombro derecho, depende de donde se mire, al menos me miro yo, lo muevo así y vemos a un gigante, ¿no? Y sí, fue, digamos, uno de los gigantes de mayor altura que ha tenido la historia de España, ¿eh? Miguel Joaquín Eleizegui, ¿no? Más conocido como el gigante de Alzo. ¿Por qué hablo de él? Pues por varias cuestiones. Primer lugar, es porque, con independencia de la biografía, que luego me referiré brevemente a su figura, pues dicen que sus restos también permanecían en paradero desconocido, porque luego después de su muerte cuentan que un anatomista se los llevó, los desenterró, o solo Dios sabe lo que hizo con ellos, ¿no? Porque los gigantes hay que advertir que eran, digamos, unos objetos, no ya sujetos muy codiciados en su época, sobre todo por los hombres de ciencia, ¿no? A lo largo del siglo XIX. Entonces la leyenda urbana, o la leyenda rural en este caso, pues también sucedió lo mismo, ¿no? Falleció y se perdieron los huesos. Empero, pues bueno, parece ser que esta semana, a través de la Sociedad Aranzadi, que es algo así, pues no sé cómo decirte, el equivalente en Ecuador, bueno, lo más parecido a la Academia Ecuatoriana de la Lengua o de la Historia, puede ser, pero aquí a la vasca. Pues sí, había patrocinado o apoyado precisamente a investigar, ¿no? Se fueron al cementerio de un pequeño pueblito, donde se supone que había sido enterrado, y después de una cata y de un proceso arqueológico, pues han encontrado, eureka, sus restos óseos. Nadie se los había llevado. Y pues ya tenemos un gigante hoy, sobre todo para la historia, ¿no? Y para los curiosos. Creo que más de 2,40 metros, te cuento. Wow. Y además, sí, mira, este gigante ya había inspirado la película Andía, te sonará, porque allá por el 2017 se rodó y fue un poco clave de biografía, pues nos hablaba de la vida de este hombre, ¿no? Y se llevó 10 premios Goya, ¿no? Que son los Oscar que se dan a las películas de procedencia española, ¿no? Y se llevó pues el mejor guión original y sobre todo el mejor actor revelación. Creo que al menos los amantes del buen cine allí en Ecuador pues habrán hecho eco en su momento de esta película. Y muy entretenida, la verdad. Si quieres que sepamos algo sobre la vida de este hombre, ya vamos por los 6 o 7 minutos, pues mira, nada mejor que irme a la página web del Museo Zumalacárregui, ¿no? ¿Y qué es este museo? Pues bueno, este museo depende de la Diputación Foral de Guipúzcoa y suele acercar al público general y especializado pues toda la historia y cultura y los pormenores sociales y políticos del siglo XIX y en relación al País Vasco, ¿no? Sobre todo, y dando nombre pues a un famoso general que tuvimos en las guerras carlistas, ¿no? Ni qué decir que también hay un museo parecido en el Solar, donde se supone que nacieron y donde son procedentes los padres de Simón Bolívar. Sí, Bolívar, que es un polito que por aquí lo tengo, nada, a una media hora más o menos desde mi casa, pues en coche, o a hora y media en bicicleta.
pero cerquita, ¿de acuerdo? Para que veas que, a pesar de que no hable de cosas de Quito, estamos más unidos de lo que parece. Bueno, ¿y quién era Miguel Joaquín Eleizegui? Pues mira, había nacido en 1818 en un caserío, ¿no? En una quinta llamada Ipincha, ¿no? En Altso, un municipio cercano a Tolosa, y su infancia y adolescencia pues habían transcurrido normalmente, ¿no? Pues, como se puede vivir en alguna de las aldeas dispersas que hay no muy lejos de Cotacachi, de Ibarra, ¿no? Pero bueno, al cumplir los 20 años se había dado cuenta de que crecía desmesuradamente, ¿no? Los huesos y hasta su muerte, ¿no? Entonces, claro, sufría de acromegalia, ¿no? O gigantismo. Y bueno, en poco tiempo, pues Miguel llegó a ser muy alto, ¿no? O sea, tan alto que él solo, desde la plaza donde está el Palacio de Gobierno Carondelet, pues su cabeza podía llegar a la altura del panecillo, exagerando. Bueno, sus vecinos, el caso es que se acostumbraron pronto, ¿no? Pero cuando bajaba lo que es a un municipio cercano, ya grandecito, pues a hacer sus cosas, pues la gente que le veía pues se quedaba admirada, ¿no? Con la boca abierta, y no podía dejar de hacer comentarios acerca de su tamaño, ¿no? Lo cual hacía que Miguel, el gigante de Altso, pues se sintiera mal y se considerara a sí mismo como aborto de la naturaleza, ¿no? Bueno, el caso es que en su tiempo fue el hombre más alto de Europa, ¿no? Medía 2 metros con 42 y 203 kilos de peso. Y además, o sea, así de brutos somos los vascos, comía lo equivalente a 3 personas y bebía diariamente 23 litros de sidra. Por ejemplo, pues nada, estuvo de gira, ¿no? Fue muy famoso en su época, o sea, prácticamente vivió de visitar Portugal, Francia, y sobre todo hay documentos que acreditan cuando visitó en Madrid a la propia Isabel II, en Francia al rey Luis Felipe, en Portugal a la reina María de la Gloria y en Inglaterra a Victoria I, ¿no? Incluso en Gran Bretaña le habían buscado una novia que le llegaba por la barbilla y quisieron que se casara con ella, ¿no? Ya que le podía beneficiar para su espectáculo. Pero él lo que quería era volver a su pueblo, ¿no? Y bueno, falleció con 43 años de edad en Altso debido a una tuberculosis pulmonar, y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de este pueblito. Aunque cuente la leyenda hasta ahora que alguien había robado sus huesos, pues bueno, que ya los han encontrado. Ya te digo, fue toditito un personaje para su época, como diría alguna caserita, ¿no? Y te digo, gigantes ha habido más. De momento ya tenemos este, del cual pues he hablado pues más o menos durante 10 minutos. No sé cómo andamos de tiempo, te cuento, dime. Bueno, ya sabes, Aitor, no te preocupes mucho del tiempo. Estamos aquí muy contentos y espero que también los oyentes de escuchar esta entre leyenda y realidad, porque en ese entonces era así. Yo vi la película que tú señalas, Nandi, ¿no? Claro. Y es muy emotiva respecto, por un lado, utilizado incluso en los circos, pero por otro lado también ese humanismo, y se sabe que de los tiempos antiguos el gigantismo era, incluso se ve en las películas de fantasía que no son tan fantasía, ¿no? Y nada, por ese lado ya siempre nos dejas tu gigantismo literario, sí. Que es parte de nuestro Babel latino intercultural, de otro modo nuestra razón de ser realmente, y lo que nos nace como proyecto es eso, ¿no? El contar e intercambiar de estas diversidades literarias, culturales, pero que al mismo tiempo nos identifican. Obvio. Oye, ¿y cuánto tiempo nos queda para hablar de más gigantes? Porque tengo aquí gigantes y unos minutitos más lo vamos a robar a nuestros invitados que vienen después de ti, pero no, encantados, Aitor, no vamos a limitarnos. Sabemos que los tiempos no los ponemos nosotros, es un poco parte, incluso tiempo-espacio, pero encantados. A ver, no te quito más tiempo y vamos con los gigantes. No, mira, hay un artículo muy bonito, y ya sabes que a mí me gusta comentar lo que encuentro, ¿no? Pero en virtud de lo que encuentro, en primer lugar digo dónde lo he encontrado y quién lo ha escrito, así sea un periodista, creo que es lo mínimo que merecen, ¿no? En el independiente.com, que es un medio digital, pues allá por el 5 de agosto de 2017, América Valenzuela escribía científicos acosadores de gigantes, ¿no? Se refiere a 2 en particular.
Y claro, después del titular, creo que le llamáis o le llamamos el antetítulo, ¿verdad? Digo, porque de periodista yo tengo la ficción, ¿no? Yo me dedico a contar historias. Que los médicos efectivamente pagaban en vida el precio del cadáver de estos gigantes, pues porque eran muy codiciados, ¿no? Y a su vez sufrían de discriminación y menosprecio, ¿no? O sea, una vida a medio camino entre el mito, la tragedia, el convertirse en una atracción de feria. Y bueno, ¿no? Pues sí, aquí nos cuenta que efectivamente los galenos, los médicos, miraban sus proporciones con codicia, ¿no? Claro, estos gigantes únicamente pues eran víctimas de una secreción excesiva de la famosa hormona del crecimiento, por lo cual estos se zambullían y eran un poquito más altos cada año sin perjuicio de la edad que alcanzaran, ¿no? Raro es que llegara más allá de los 40 años de edad, porque ya desde muy temprana edad era víctima de la osteoporosis, nunca, claro, mejor dicho, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí a Miguel Joaquín, que fue víctima de una tuberculosis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que sobre todo, pues, a mediados del siglo XIX fue un poco la época en la cual pues se convirtieron al mismo tiempo que atracción de feria y bien pagada, y también un poco víctima de los médicos que incluso les decían que en vida les pagaban todo, ¿sí? Vendían su alma al diablo, les trataban como si fueran, bueno, como si fueran el trofeo de la Copa Libertadores, y a su muerte el trato era que el médico que había financiado su vida, patrocinado, becado, pues nada, el cadáver era destinado a la ciencia, ¿no? Taxonomía, en fin. Pues mira, tenemos al gigante extremeño, ¿no? Agustín Luengo Capilla, que hizo uno de estos pactos. Este Agustín Luengo, el gigante de la Puebla, el extremeño, alcanzó 2,35 metros en la España del siglo XIX, ¿no? Casi 70 centímetros por encima de la media de entonces. A los 12 años había comenzado a crecer sin cesar, ¿sí? Allí en la villa de la Puebla de Alcocer, y nadie entendía nada, ¿no? Pues, ¿qué pasaba? Y efectivamente, como el gigante de Alzo, pues fue carne de cañón de circos y ferias. Yo aquí estoy leyendo lo que dice la noticia, ¿no? Él mostraba cómo era, capaz de esconder en una mano, o sea, un pan de 1 kilo, ¿te das cuenta? Y fue recorriendo Andalucía, de aquí para allá, pues como si fuera por todo el país ecuatoriano, ¿no? Los Andes, allí, de arriba abajo. Y también, o sea, atrajo a curiosos, ¿no? Hasta el mismísimo rey Alfonso XIII, que se llegó a fotografiar junto con este fenómeno, ¿no? Y bueno, lo cierto es que llegó a la capital, a Madrid, en busca de ayuda médica, en 1875, porque le atormentaban los dolores, ¿no? A pesar de lo grandes que eran todas sus facciones. Y aquí, pues, se encontró con el doctor Pedro González Velasco, ¿sí? Que le fue pagando no sé cuántas pesetas a cambio de hacerse cargo del cadáver, porque entraría a formar parte de su colección. Ya tenemos pues un caso más. O sea, esto parece, terminaríamos hablando de Frankenstein. Bueno, ¿qué tipo de prácticas? De que el ser humano, quién sabe, somos un poco así, ¿no? Ya sí, incluso sí, internamente peor. Pues, Aitor, no nos faltará oportunidad para seguir a través de Radio Pichincha Universal con tu espacio nómada. Sabes que este espacio es tuyo, es nuestro, ya que todos somos universales, ¿no? Así que eso es como para la cuñita del agradecimiento de esta linda leyenda y historia, porque es historia, ¿no? Así que, Aitor, te esperamos para la próxima semana. Igualmente, ¿sí? Nada, recuerdos a los ausentes, aquí, que no nos dejen tan a libre albedrío, ¿eh? Venga, un abrazo. Un gran abrazo. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara, con Janet Patricia Sosa. Estamos aquí en el espacio Guara, Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia, y nuestras redes de Babel Latino, tanto en Facebook, ya sea nuestra página como nuestro grupo, nuestro espacio ahora que estamos en YouTube, Instagram, en fin, en todas las redes que nos puedan escuchar y también vernos.
Una vez más, es un verdadero gusto, una profunda emoción el recibir aquí a la invitada de este día, que es la arquitecta Patricia Bermúdez. Ya la tuvimos aquí hace algunos meses y ahora vamos a actualizar la situación. Ya nos contará Patricia. Primeramente queremos, Patricia, darte una gran bienvenida a nuestro programa Babel Latino y gracias por aceptarnos la invitación de estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, primero que nada quería también agradecer y solidarizarme con Radio Pichincha por los temores que en este momento se avecinan acerca de su posible clausura, porque creo realmente que es importantísimo que los canales de prensa permanezcan y que exista pues, una verdadera libertad de prensa. Y en segundo lugar, quería agradecerte a ti, Patti, y a Babel Latino por esta entrevista y por considerarme, ya que en este 24 de agosto se cumplen 6 meses del fallecimiento de mi hija y de mi nieto en manos de un femicida. Y agradezco mucho el espacio para poder comunicar al público en general. Sí, Patti, así es. El día lunes 24 son 6 meses de este grave feminicidio en tu familia, en tu hija, tu nieto. Siempre es para mí a veces difícil incluso decirlo, ¿no? Porque es un dolor tan profundo que uno no sabe a veces ni siquiera cómo expresarse frente a dolores así tan irreparables. Sin embargo, eso no puede quitar, ¿no? Y tú ya lo has dicho en otras oportunidades, no se puede victimizar una y otra vez. Hay que luchar porque no tenemos otra alternativa. Así que este programa va a ser dedicado a esta fecha, a los 6 meses de la triste desaparición de tu hija y de tu nieto, pero también a todas las digamos, los eslabones, las luchas que tenemos que plantearnos. Así que, en ese sentido, Patti, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está sucediendo en este tiempo del COVID con la violencia de la mujer, el problema del feminicidio que también ha aumentado lamentablemente? ¿Qué nos puedes tú actualizar sobre esta situación que estás tú al día a día en el pie de lucha? Bueno, tengo, digamos, realmente que contar que en todo esto siempre hay una evolución, ¿no? Al principio uno realmente está muy, muy sumergido en el dolor, pero luego te vas dando cuenta que hay tantas otras personas que están sufriendo lo mismo que tú y de alguna manera dicen, digamos, de una manera sanadora, tú también quieres colaborar y comprender, digamos, y empatizar con ese sufrimiento que tienen otras personas, ¿no? Entonces estamos nosotros en nuestra familia, porque esto lo hacemos prácticamente en familia y con colaboración de unas entrañables amigas que como tú quieren colaborar también con nuestras causas. Estamos promoviendo una campaña que se llama Ellas no son números, son vidas, porque así como hemos visto, digamos, que prácticamente al tercer día del asesinato cruel de mi hija y de mi nieto, ya la prensa no dijo nada. Han vuelto a retomar algunos el caso, pero realmente en general la prensa cayó, como callan en todos los casos, ¿no? Es decir, no hay un seguimiento responsable por parte de la prensa en general de cómo acompañar a las víctimas para que ellas puedan realmente restaurar y poder acceder a la justicia y ver cómo se está haciendo este pedido de justicia, cómo se están haciendo estos procedimientos de justicia. Y en esta campaña lo que queremos es resaltar la vida de las mujeres, porque no queremos resaltar exactamente el hecho de que hayan sido asesinadas por personas, digamos, en este caso, por la violencia machista, por las personas que se atribuyen, digamos, poder sobre las vidas de otras, ¿no? Sino que queremos resaltar que ellas tenían una vida, tenían sueños, eran felices o no felices, estaban en momentos, depende de cada persona, ¿no? Estaban enamoradas, amaban, no amaban,
El asunto es que se pudiera, digamos, visibilizar que allí atrás de esa muerte había una vida, ¿no? Y que esa vida necesita ser visibilizada. A más de decir, como efectivamente pasa, o sea, tú me has dicho anteriormente que en Europa se han incrementado los casos de femicidios, ¿no? Pero aquí mismo también en el Ecuador y en toda Latinoamérica estamos ya cerca de los 1000 casos de femicidios en toda Latinoamérica. Imagínate, o sea, 1000 mujeres muertas al octavo mes del 2020. Probablemente las cifras se han incrementado también por causa de la pandemia y de lo que conlleva eso, es estar encerrado con el propio asesino en la casa, con el propio violentador en la casa. Y concretamente en el caso del Ecuador, sabemos que las personas que sufren violencia, en un 70% esta violencia proviene de personas que conviven con ellos. Entonces eso ya está incluso como estadística del INEC en el año 2019, que hizo una encuesta nacional de relaciones y violencia de género, ¿no? Sabemos que el 70% de las personas conviven con nosotros, las que nos violentan. Entonces tenemos a la fecha 60 mujeres convivientes, ¿no? Y que nos indica, digamos, que hay un incremento terrible de la violencia machista que pretende, digamos, establecer que las mujeres tengan que convivir con el permiso del marido prácticamente, ¿no? Permiso para dejarlos, permiso para no dejarlos. O sea, es machismo puro que en su expresión más alta y horrible termina en el feminicidio. Entonces, nosotros estamos tratando de colaborar, digamos, con esto, en esta visibilización. También estamos pidiendo a las personas que han conocido a Adriana, a las personas Adriana y a Santi, ¿no? Santi es muy extrañado por las madres de los niños con el que él jugaba, por las madres de los niños de la escuela y por supuesto por los niños mismos que no saben expresar a lo mejor eso, ¿no? Pero realmente ambos son muy extrañados por su manera de ser tan abierta, libre, espontánea, risueña, alegre, ¿no? Y eso es lo que queremos rescatar también de otras mujeres, ¿no? Eso básicamente pasa, y queremos que estamos pidiendo que la gente se solidarice con nuestra causa, subiendo un video el día 24, donde digan su posición en contra de los femicidios y el derecho de Adriana y Santi a la justicia, ¿no? Justicia para Adriana y Santiago. Eso también estamos promoviendo. Muy bien, nosotros hacemos un llamado a todos los oyentes en este momento para que se integren a esta campaña, y si quisieran enviar el vídeo, Patti, ¿cómo hacen para poder enviártelo o enviar a la red en la que ustedes van a promover y hacer digno homenaje a la vida, ¿no? A la esperanza, a la lucha, como se decía? Y sí, yo creo que puede haber una gran integración, y no solo, también el hecho de que sea internacional, ya que, como te decía, nosotros estamos aquí en Europa, Italia, España, también tenemos estas redes, y está confirmado que en muchos países europeos, especialmente Francia, España, Italia, la violencia intrafamiliar, la vulnerabilidad también de las mujeres a nivel económico hace que el hecho de estar encerrado y, como tú decías, de tener que pedir permiso hasta para respirar. Entonces eso nos obliga y nos conciencia y nos sensibiliza para que nuestra voz sea mucho más mayoritaria, porque existe, pero debemos reforzarla. Y que dinos en qué red te podemos encontrar, cómo podemos hacer para poder ampliar la participación. Bueno, nosotros estamos en Facebook como Justicia para Adriana y Santiago. También estamos en Instagram, también con lo mismo, Justicia para Adriana y Santiago.
y en el Twitter como Justicia para Adri y Santi, ¿no? Lo que pediríamos es que si se deciden hacer un video poniendo su posición contra el femicidio y sabiendo que conocen del caso, ¿no?, nos puedan etiquetar en Facebook y también en Instagram y Twitter, pues sería de tuitear, ¿no? Esto con el hashtag Justicia para Adriana y Santiago, y también etiquetándonos concretamente en los muros nuestros. Para eso sus pronunciamientos, sus videos tienen que estar en forma pública, ¿no?, para que se puedan también compartir y los puedan ellos compartir a sus amistades. Esa sería una manera de difundir, digamos, esta posición y que nosotros podamos obtener el logro que queremos obtener, que es que las redes se haga presencia sobre este caso, que pronto va a tener una audiencia de evaluación y preparación del juicio, donde se decidirá, digamos, si va a juicio, si permanece en prisión, si, digamos, donde se presentarán las pruebas que son contundentes por parte de la Fiscalía. Y esta audiencia es muy importante y queremos que se sepa que, digamos, hay una opinión pública, un público que está pidiendo justicia. O sea, no solamente es una familia, no solamente es un grupo de mujeres o un grupo, digamos, de organizaciones, sino que hay toda una población que está totalmente en contra de que la vida de una mujer sea acabada de esa forma e incluso de sus hijos. Realmente es horroroso ver muchos casos donde los propios padres, voy a decirlo, o sea, matan a cuchilladas a los niños, a sus propios hijos, ¿no? O matan con hachazos a las mujeres. Ahora, no es menos malo que las envenenen, ¿no? Pero queremos justamente resaltar esto y que existe por parte de la población una posición. Exactamente, Patti. Yo quiero que tú sepas que nosotros como Bebé Latino somos parte de esta red, estamos listos en cualquier momento para difundir, para que nos hagas conocer el proceso del juicio y para armar la red que haga falta hacer y necesaria en buscar, sea a nivel nacional como lo están haciendo, pero también a nivel internacional, llegar a la justicia que es el mínimo, debido a que otra compensación no hay, no se los puede volver en vida, pero el hecho de saber que su espíritu está vivo aquí a través de hacer justicia. Y que Patti Bermúdez, agradecerte muchísimo una vez más y saber que estamos juntas en esta lucha. Para mí es de profunda emoción y de profunda solidaridad, es el mínimo que podemos hacer a través de estos medios de comunicación. Ojalá podríamos llegar más lejos, pero estamos aquí para crear red, te lo repito, y cuenta con nosotros permanentemente. Bebé Latino es históricamente, sabes que hemos estado siempre en esta lucha incansable por el tema de género en contra de la violencia. Hemos tenido experiencias juntas de lo que ha sido aquí en Italia, cuando todavía se dan casos de madres que eran prácticamente arrancadas de sus hijos dentro de la violencia familiar. Así que, Patti, tu mensaje y hasta la próxima. Seguimos aquí, solo es hasta la próxima. Gracias a ti, Janet, por todo, y a Radio Pichincha. ¿Estás escuchando? Bebé Latino. Pues muy bienvenidos a Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia, y a nuestra red Bebé Latino. Estamos aquí pues con dos invitados muy especiales y con un tema también que ya lo habíamos hablado en Bebé Latino hace poco tiempo y que tenemos ahora más que nunca que ratificarlo y enfatizarlo. Así que para eso hemos invitado a Elizabeth Muñoz, una ex invitante de Alfaro Vive Carajo y una ex compañera, amiga y hermana, y también al abogado
Eduardo Ricardo Guerrero, que nos acompañan en este momento en Babel Latino. Bienvenidos, Elizabeth y Eduardo. Elizabeth, saludo. Gracias, Janet. Mira, yo quisiera comenzar hablando de algo que está sucediendo en el país. Bueno, primero gracias por la invitación y gracias por la bienvenida. Pero hay algo que sí es muy preocupante que se ha visto a lo largo de estos 3 últimos años sobre todo, pero que ahora parece que se van consolidando ya las acciones emprendidas por este gobierno en contra de la libertad de expresión. Es un gobierno que se ha llenado la boca para decir que respeta la libertad de expresión, pero es la libertad de expresión de sus medios de comunicación. Nuestra solidaridad con Radio Pichincha por todo lo que está atravesando ha sido una instancia en la que se ha podido escuchar la voz de la ciudadanía, la voz de la disidencia, la voz de la oposición, y ahora está sufriendo una embestida salvaje e intentando sacarlos definitivamente del espectro radiofónico, ¿no? Y eso es muy preocupante porque demuestra una posición de este gobierno que es en contra de los derechos elementales de las personas y en este caso en contra del derecho a la libre expresión. Así es, Elizabeth, y eso agradecemos esta solidaridad, esta denuncia, y vamos a estar ahí al pie de la lucha porque no vamos a permitir que agredan nuestros fundamentales derechos humanos, que es la libertad de expresarnos. Al abogado también le damos la bienvenida, Eduardo Guerrero, bienvenido a Babel Latino. Gracias, Janet, gracias a todos quienes conforman Pichincha Universal, igual que esta vez solidarizándome con esta situación. Aterra la vulneración a los derechos humanos que hemos vivido durante este gobierno, durante estos más de 3 años, pero también aterra el silencio de quienes antes decían defender los derechos humanos, pero al parecer cuando es con Pichincha Universal o cuando es con las voces disidentes del gobierno, un poco se les olvida esta defensa de los derechos humanos. Yo creo que hay que levantar la voz, no solamente en Ecuador, sino también desde afuera donde vamos a tener voces más imparciales, y sobre todo vamos a tener voces que sí defienden los derechos humanos sin importar a quién beneficie esto, porque los derechos humanos son de todos, de aquellos que nos agradan, pero sobre todo de aquellos que no nos agradan mucho. Y en ese sentido creo que la defensa de la libertad de expresión es un elemento fundamental para la vigencia de la democracia, y una vigencia de la democracia que en Ecuador está cada vez más venida a menos, así que mucha fuerza a quienes integran Pichincha Universal, a quienes nos beneficiamos de Pichincha Universal escuchándolos día a día, y mucha fuerza y mucho compromiso con la libertad de expresión. Sí, así es. Lo importante en una parte que decías tú es que no faltemos nosotros estamos aquí y nuestra voz la vamos a ampliar, a levantar y hacer que esta red a nivel internacional crezca cada día más, porque el derecho a la libertad de expresión es democracia, punto y basta. Las diferencias demuestran definitivamente que eso es democracia, aceptarnos. Pero ahora vamos a ir al tema por el cual estamos en Babel Latino en estos momentos. Estamos hablando de una acción por el incumplimiento del Museo de la Memoria, que será presentado a la Corte Constitucional del Ecuador. En ese sentido, Elizabeth, hace un mes, un poco más, tuvimos ya una entrevista contigo, un encuentro. Para nosotros como Babel Latino es una obligación natural, es parte de nuestra naturaleza el saber que somos también parte del proceso del cual ustedes ahora mismo están levantando en nuestro país. Así que cuéntanos para que nuestros oyentes también se actualicen de este incumplimiento y de la acción que vamos a hacer o que estamos ya realizando en estos momentos. Bueno, el antecedente, como tú sabes, es la creación en el año 2007 de una comisión de la verdad. El objetivo de una comisión de la verdad, además de la búsqueda y el encontrar la verdad de lo ocurrido en un país, es llegar a un proceso de sanación de la sociedad en sí, es llegar a un proceso de no repetición de las vulneraciones de derechos. En este sentido, una vez que la Comisión de la Verdad diera su informe en el año 2010, se tramitó una ley de reparación para víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La Asamblea la aprobó en diciembre del 2013. En esa ley, como luego lo explicará Eduardo, ya se plantea que el Estado debe cumplir como parte de la reparación con la creación de un Museo de la Memoria. ¿Por qué para nosotros es tan importante el tema de un Museo de la Memoria?
porque un pueblo tiene que saber de dónde viene, tiene que conocer toda su historia, tiene que conocer esos periodos de la historia que han sido ocultados por la historia oficial. ¿Qué es lo que sucedió aquí en el Ecuador? En el periodo sobre todo del gobierno social cristiano de extrema derecha de Febres Cordero, del año 84-88, se dieron graves violaciones de derechos humanos. Se ha definido incluso que fueron delitos de lesa humanidad, porque había una persecución sistemática contra la población, un intento de exterminio contra grupos sociales. Entonces, eso debe ser conocido por la población. La historia oficial y obviamente los medios de comunicación, siendo cómplices directos de esa parte de digamos, de las medidas y políticas del gobierno de Febres Cordero, han callado lo que sucedió. Hubieron persecuciones, torturas, detenciones ilegales, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y eso recoge el informe. ¿Por qué es tan importante que eso se refleje en un museo de la memoria? Por lo que acabo de decir. Sobre todo las nuevas generaciones tienen que conocer esa parte negra de la historia, tienen que conectarse con los peligros que podrían venir en el futuro. Es decir, si nosotros sabemos que un gobierno de extrema derecha es capaz de cometer esos horrores, ¿sí?, no podemos caer en el riesgo de volver a elegir un gobierno de esa misma índole. Pero eso, el peligro que corremos que eso suceda es porque esa parte de la historia, como decía, ha sido invisibilizada. Los jóvenes, sobre todo, desconocen lo que sucedió en el país. Entonces, la recuperación de las memorias, de la memoria histórica, de la memoria social, de la memoria humana, de las memorias colectivas, es importantísimo que se reflejen en ese instrumento que se convierte ese museo en un instrumento de formación en el tema de derechos humanos. Eso no ha cumplido el Estado. Vamos a cumplir ya 7 años de la expedición de esta ley y el Estado no ha cumplido con el Museo de la Memoria. Por otro lado, la vez anterior que tuvimos la oportunidad igual de dialogar, hablábamos que no se trata de que nosotros queremos vivir en el pasado, pero lo que tú decías es clave. O sea, si nosotros no reparamos, ese pasado puede repetirse, e incluso ya se repitió en octubre, ¿no? En octubre del año pasado ya tuvimos y estamos viviendo también persecuciones, alteraciones absolutamente a lo que son los derechos fundamentales humanos. Entonces, este museo es una obligación hacerlo, una vez más, y exigirlo y un cumplimiento. Hago un pequeño detalle. Hace pocos días veía un documental sobre el tema de Camboya, que nosotros lo conocemos poquísimo, fue en el 78-79. Hay unos museos en Camboya de lo que significó toda la tortura, todo el exterminio que hicieron, pero si no fuera porque hay un museo, ni siquiera nos hubiéramos enterado de todo lo que pasó. El proceso lógico después de una comisión de la verdad es dar a conocer a la población, es decir, transparentar esa verdad que ya se encuentra en la documentación, transparentar y difundir en la sociedad. En todos los procesos de comisión de la verdad, parte de ese trabajo se lo ha hecho a través de estos museos de la memoria. Y eso ha permitido que las nuevas generaciones estén conectadas con su pasado para prevenir que no se repita en el presente y en el futuro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos luchando. ¿Por qué la importancia de la creación de un museo de la memoria? Y por eso también hemos invitado a nuestro abogado, el doctor Eduardo Ricardo Guerrero, porque esto va acompañado evidentemente de una acción que se debe presentar legalmente. Y sabemos, por otro lado, las grandes limitaciones que hemos tenido nosotros ya en 7 y más años, y muchos más años, porque estamos hablando desde los años que pasó, más de 30 años, sin haber logrado, como se decía, ni verdad ni justicia, ¿no? Porque no nos quieren reconocer esta justicia que históricamente como memoria es por derecho. Así que nos gustaría conocer a través del abogado cómo va a darse esta medida para exigir que se cumpla, ¿no? O sea, hasta ahora hay un incumplimiento. ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí. Mira, como bien lo has dicho, hay un incumplimiento por parte del Estado, principalmente por el Ministerio de Cultura, que es quien legalmente tiene la obligación de llevar a cabo este Museo de la Memoria. Y ya lo decía Elizabeth, en 2013 la ley se había aprobado y daba un plazo de 90 días para que se construya este Museo de la Memoria. Han pasado más de 2.400 días y el Museo de la Memoria no existe.
El Museo de la Memoria no es un capricho de las víctimas, no es algo que se nos ocurrió, es un estándar de protección de derechos humanos. Se lo ha hecho en Argentina, se lo ha hecho en Chile, se lo ha hecho en Brasil, se lo ha hecho en todos los lugares donde ha habido graves violaciones de derechos humanos, porque es un proceso lógico dentro de una justicia transicional. Ecuador, cuando aprobó el informe de la Comisión de la Verdad, entró a un proceso de justicia transicional en el que la sociedad se debe reconciliar con su pasado y también conocer la verdad. Es decir, cuando no tenemos un museo de la memoria y cuando la sociedad no puede acceder de una forma fácil, ágil y rápida a saber cuáles fueron las violaciones de derechos humanos que cometieron otros gobiernos, eso afecta directamente a la sociedad a conocer su historia, a conocer su realidad y a conocer de qué verdad provienen. Imaginemos, por ejemplo, que en Alemania, que en Italia no se podría conocer los crímenes que cometieron el fascismo ahí, que cometieron Hitler, que cometieron Mussolini. El pueblo tendría afectado su derecho a la verdad y su derecho a la memoria. Es el mismo estándar en Ecuador. Ha habido una serie de violaciones de derechos humanos que ya están recogidas en los informes de la Comisión de la Verdad. Pero es muy difícil para la sociedad leerse todos esos tomos del informe de la Comisión de la Verdad y llegar a una conclusión. Es por eso que, como un estándar, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos propone estos espacios de memoria. Estos espacios de memoria, como pueden ser una plaza, el mural que ya está en lo que antes era la Fiscalía General del Estado, pero también un museo de la memoria en el que se recojan un poco más al detalle estas violaciones, sobre todo para poder prevenirlas. Pero como digo, para tener ese derecho a la verdad vigente en el Ecuador. Si no llevamos a cabo este Museo de la Memoria y las reparaciones a las víctimas, obviamente el proceso de justicia transicional en Ecuador será endeble, será un fracaso y no llegará a un buen término. Ya estamos muy retrasados en este proceso de justicia transicional. Por eso es que estamos pidiendo a la Corte Constitucional que declare el incumplimiento, pero sobre todo que declare o que exija al Ministerio de Cultura que dé el Museo de la Memoria lo más pronto posible, porque es un retraso intolerable. No podemos pasar de 90 días a más de 2000 sin un Museo de la Memoria y sin que la ciudadanía pueda tener un acceso a conocer a la historia, a la verdad de lo que pasó en Ecuador. Este recurso está ya presentado, está por presentarse, se lo está preparando. ¿Y cuánto tiempo se esperaría para una respuesta de la Corte Constitucional? Se presentó el día jueves 20. Lo que esperamos de la Corte Constitucional es que tramite este pedido lo más pronto posible, que lo admita a trámite, y una vez lo admita a trámite, la ciudadanía en general también pueda presentar sus amicus a favor de esta acción de incumplimiento, apuntalando lo mismo, apuntalando el proceso de justicia transicional y apuntalando el derecho a la memoria. Una vez que se den estas audiencias, la Corte deberá deliberar y delimitar si hubo o no incumplimiento, como de hecho lo hay, ¿no? La ley lo que prevé es que la creación del Museo de la Memoria, y el incumplimiento es tan fácil de verificar como que dicho museo no existe. Entonces esperamos que en el menor tiempo posible la Corte resuelva. Esperemos que no sea más allá de un mes en el que la Corte pueda ya dar una sentencia al respecto y tener una sentencia favorable que determine el incumplimiento del Ministerio de Cultura. Pues muy bien, entonces nosotros vamos a estar como Babel Latino, Elizabeth, abogados. Saben que nosotros somos un espacio en el cual siempre encontrarán la vocería, ¿no? Lo que podemos darles es este micrófono, este espacio que es de todos, ¿no? Y que en este caso, pues el museo, yo espero, y no solo como esperanza, sino como una verdadera fuerza que creo que nos une, vamos a lograrlo, ¿no? En este o en el otro gobierno, pero vamos a lograrlo. Esperemos que... No tengo muchas esperanzas en este gobierno, solo ojalá que se acabe lo más pronto, porque todo esto es fuera de lo que nuestro Ecuador nunca se merecía vivir lo que estamos viviendo ahora, reeditando justamente cosas del pasado que hubiéramos querido que nunca pasen. Darles el agradecimiento, si quieren dejar algún mensaje, algún llamado, pues aquí estamos. Sí, Yani, muchas gracias por el espacio, pero más allá de eso, muchas gracias por tu compromiso de toda la vida, que es un compromiso que nos une siempre en estas luchas. Algo que yo sí tengo la esperanza es saber que en la Corte Constitucional
hay algunos de los miembros que han tenido una reconocida trayectoria en el tema de defensa de derechos humanos. Así como hay otros incluso a quienes en algún momento cuando fue su designación impugnamos porque pensamos que no merecen estar ahí. Paralelamente a eso y en contraposición, ya te digo, ahí hay miembros de la Corte Constitucional que como forma de vida de ellos ha estado la defensa de los derechos humanos, y espero yo con toda la fe que le puedo poner a este proceso, después de tantos fallos y después de tantos problemas en el mismo, yo confío en que la voz de esos magistrados de la Corte será escuchar y que realmente fallarán a favor. Tenemos todas las de ganar, como decía Eduardo, el objetivo era un museo y el museo no existe. ¿Qué más incumplimiento que ese? O sea, no queremos escuchar de medidas administrativas ni de justificaciones, sino saber cuándo vamos a tener un museo de la memoria. Gracias por todo este espacio. Eduardo. Sí, simplemente llamar a que la ciudadanía esté atenta, esté pendiente, que nos acompañe en este proceso, porque no es solamente el derecho de las víctimas del que se está vulnerando, es el derecho de la sociedad a conocer su verdad, a conocer su pasado, a conocer su historia, el que se está violentando por este incumplimiento tan prolongado. Esperemos que lleguemos a un buen resultado por parte de la Corte Constitucional y que la ciudadanía, sobre todo, tenga el Museo de la Memoria que se conoce para que pueda reconciliarse con su pasado. Un proceso de justicia transicional es obviamente pasar la página de esta violación de derechos humanos que hemos tenido, pero antes de pasar la página hay que saber leerla. Muchas gracias y adelante. Buenas noches, aquí están los papeles. Se anda bebido. Yo no ando Pluto, le soplo si quiere. Arreglemos los chaturros si se puede. Ya sabe, mi teniente. Ya sé que lleve. Así que usted tiene un plan radical para beneficio de la comunidad. Mire, yo le voy a ser sincero. Apague el celular y escúcheme primero. Soy un respetado funcionario de carrera. Yo voy en quinta cuando el resto va en tercera. En resumen, si no hay billo, no se puede. Vuelva cuando tenga el presupuesto. Me presento, soy el Lleve, necesario para que avancen tus papeles. El que está detrás de la campaña de la tele, porque el banquero quiere ser presidente. Solución para el que chupa y maneja, escondidito detrás de la licencia. Soy la magia que no está en el contrato, palmera y adoquín, pero bien negociada. Ponte pila que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo. Con los sapos no debes preocuparte, tengo a los medios mirando para otra parte. Ponte pila que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo. Reduzco penas, soy el sistema. La renta que llega por izquierda cada mes, un depósito cash en la cuenta del juez, un título vacío, sin conocimiento, la negligencia que acaba con un muerto. Soy amenaza, soy oportunidad, yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. ¿Está claro, chucha? Yo tengo el remedio en cualquier situación, va por debajito de la institución. Yo soy del poder, el veneno, no hay escape, tampoco frenos. Lleve en la mañana, lleve en la noche, lleve con calor y lleve con soroche. Lleve porque lleve sin ningún malestar, lleve que igual alguien más va a llevar. Lleve en el centro, en el sur y en el norte, lleve el sapito y enganan al torpe. Lleve tranquilo, el sistema lo puede aguantar. ¿Estás escuchando? Babel Latino.
después de haber escuchado esta linda canción, es el turno de nuestros amigos el doctor Jorge Salas y el doctor Homero Ochoa en su segmento Somos Salud. ¿Qué nos tienen para hoy, chicos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches o días de donde nos escuchen. Sean todos bienvenidos por escucharnos de nuevo en este día. El día de hoy vamos a tratar el tema de qué hacer o qué puede usted hacer en el caso de que tenga un paciente con COVID positivo en su domicilio. Hola, radio escuchas, todas las personas que nos miran desde los diferentes medios de comunicación, un saludo cordial. Empezamos, Somos Salud. Babel Latino presenta a los doctores Jorge Salas y Homero Ochoa en Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral. Bienvenido a todos, Radio Escuchas. Gracias por vernos de nuevo. Entonces, el día de hoy, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer usted en su domicilio si algún paciente tiene COVID positivo? Como primer punto, lo que tenemos que hacer es el aislamiento. Es decir, la persona enferma o la persona que tenga ya su enfermedad como COVID positivo necesitará una habitación propia que tenga de preferencia un baño exclusivo y que tenga una ventilación adecuada. De esa manera el paciente va a estar aislado de los otros familiares o de las otras personas que vivan en ese domicilio. Correcto, Mero. Es importante que nuestros radioescuchas, si es que no tienen la posibilidad de un domicilio que puedan estructurarse y puedan tener una habitación sola, es importante determinar cronogramas y horarios para el uso de las diferentes instancias de su hogar, es decir, el tiempo que van a usar para utilizar el baño, el tiempo que van a usar para el comedor o el tiempo que van a usar tal vez en la sala. Es importante que siempre esté ventilada la habitación, que las ventanas estén abiertas dentro de las posibilidades y que, como acabaste de decir, es importante que guarden siempre el reposo y que estén en aislamiento. Como segundo punto, se debe mantener exclusivamente la puerta de la habitación cerrada. Debe estar bien ventilada, es así, la ventana debe estar abierta, pero la puerta de la habitación debe estar cerrada. Es decir, el paciente no debe tener contacto ninguno con los familiares que están hacia afuera y no debe salir de su habitación a no ser que sea por algo emergente. De igual forma, todos los desechos que el paciente utilice, sean mascarillas, sea papel, sea toallas sanitarias, cualquier insumo que él utilice, eso se debe eliminar en un basurero y ese basurero debe estar con una funda roja. Que son los desechos exclusivamente para los pacientes que están enfermos y de esa manera el servicio de los basureros pueda reconocer que esta funda es de un paciente positivo. En el caso de que no puedan conseguirse una funda roja, puede ser una funda de cualquier otro color, se le puede poner un lazo rojo para que sea identificado de esta manera. Importante, si es que en algunos lugares no pueden tener el acceso a la funda roja, como acabaste de mencionar, doble funda de preferencia y que tenga alguna nomenclatura que pueda poner peligro, o el lazo, como acabaste de decir, importante. Como tercer punto, si el paciente, por alguna manera, como mencionamos anteriormente, por emergencia o por cualquier otra situación, el paciente tiene que salir de la habitación, se debe hacer un cronograma, como dijo en primera instancia Jorge. El paciente debe usar en todo momento la mascarilla. Una vez que salga de su habitación, debe lavarse las manos con agua y jabón antes de salir de la habitación. Luego de entrar a la habitación, en el caso de que no tenga agua y jabón, con alcohol en gel, debe de desinfectarse toda su ropa, sus zapatos, los pies, o colocarse zapatos desechables o una funda desechable para que no haya contacto con la habitación que está hacia afuera. Y muy importante, mantener el distanciamiento físico de por lo menos 2 metros de distancia. Siempre tenemos que tratar de informar cuando vamos a salir de la habitación si tenemos COVID, para que el resto de personas que viven en la casa estén informados para que ellos también usen mascarilla
para que guardemos el distanciamiento y para que estas actividades puedan desarrollarse sin que podamos tener contacto con la persona infectada. Es importante no solo el tema del aseo de la persona con COVID, sino también las personas que viven ahí. Es importante lo que acabaste de mencionar, siempre usar la mascarilla, el uso del alcohol y el uso del jabón y el agua, siempre antes y después de utilizar los diferentes artículos, es decir, desde prender los interruptores de la luz, las manillas de las puertas, el uso de utensilios que vamos a utilizarlos, como posteriormente en los diferentes ítems o las armas adelante. El cuarto punto es importante mantener la comunicación. Si no lo hacemos mediante contacto directo, hacerlo mediante el uso del celular. Es importante esto para brindarle el apoyo emocional necesario al paciente. Es importante que el proceso de salud de enfermedad siempre tiene que involucrarse toda la familia. Es importante esto, ya que podemos hacer que se supere de una manera conjunta para superar la crisis no transitoria familiar, con todo el apoyo familiar, valga la redundancia. Entonces es importante siempre mantenernos con comunicación constante. Es importante siempre determinar cuándo tenemos signos de peligro. ¿Cuáles son los signos de peligro que son importantes que podamos informar a nuestros radioescuchas, a las personas que en este caso tengan COVID-19 y quienes están al cargo de cuidarnos? La falta de aire, es decir, un disnea, es decir, dificultad para respirar, que estemos somnolientos, que el paciente no se haya levantado de la cama, que haya tenido más de 2 días de fiebre o que tenga alguna manifestación respiratoria que no tiene que ver con una tos o un resfriado común. Es importante llamar al 171 o al 911 o al médico que lleva a cargo su caso. Es importante siempre prevenir antes que lamentar. Como quinto punto, son algo parecido al quinto y el sexto. El quinto habla de la limpieza que se debe realizar, importante, de los utensilios que se utilizan diariamente, utensilios del hogar, sean platos, cucharas, jarros, todo lo que se utilice dentro del hogar. Esos deben estar siempre limpios, y siempre para la limpieza de esos utensilios que utilice el paciente COVID positivo se debe usar mascarilla y guantes. El sexto punto, que es lavar la ropa y toallas del paciente, igual deben lavarse aparte. Ya todos los utensilios, toda su ropa que él ha utilizado se debe lavar aparte. Y la desinfección de los pisos se debe hacer con una solución que contenga agua y cloro. A continuación, Jorge les va a explicar cómo hacer esta dilución. Es importante que tengamos en cuenta el constantemente estar desinfectando. El uso de todos los agentes que podemos utilizarlo de manera doméstica para limpiar, para desinfectar. El que siempre vamos a usar, el cloro tal vez, va a durar 24 horas. ¿Cómo lo vamos a hacer? 20 ml, que serían 2 cucharadas en 1 litro de agua. Con eso vamos a limpiar todos los espacios donde hayamos utilizado, es decir, cocinas, pasamanos, chapas de las puertas, los diferentes artículos que hayamos utilizado. Recuerden que esto sirve solo 24 horas. Si es que nosotros lavamos los utensilios de la persona que está contaminada, tenemos que volver a lavarnos a nosotros las manos. Es importante cuando lavemos la ropa, que la ropa esté lavada de 60 a 90 grados centígrados, y que esta no se tiende a colgarse, es decir, que no la aventemos, que no la agitemos para que se quite la humedad, sino que directamente la colguemos. Es importante esto, radioescuchas, compañeros. Es importante siempre estar protegidos, es importante siempre la higiene de la casa y de las manos de nosotros, y evitar tocarnos al como de lugar. Si es que no tenemos uso de guantes, el no tocarnos la cara. Como séptimo punto, tenemos el no reutilizar todos los utensilios o insumos de limpieza que usa el paciente o lo que usamos en el hogar para realizar la limpieza, como son los guantes y las mascarillas. Esos de igual forma se los debe colocar en la funda roja o la funda de cualquier color con el lazo rojo, y desecharlo hacia la basura para que el personal sepa de dónde sale esa basura. Y como octavo y último punto, para todos nuestros amigos que tengan mascotas, es un ser que está dentro de la familia, es importante evitar el contacto con ellos, ya que su pelo puede reservar
el virus. Correcto. Eso fueron qué hacer cuando un paciente, cuando un familiar de nosotros tenga COVID-19. Es importante superar la crisis siempre desde el núcleo familiar y es importante tratar siempre efectivamente de una enfermedad que tiene signos. Si es que tenemos algún tipo de dificultad, acudan al médico más cercano. Es importante siempre prevenir antes que lamentar. Este es un espacio de ciencia y conciencia para ustedes. Siempre la solidaridad con Radio Pichincha. Estamos siempre dispuestos a colaborar con toda la población. Este es un espacio, como lo decimos, de ciencia y conciencia. Los medios de comunicación masivos están destinados por y para la comunidad, por y para las grandes masas. Entonces, la responsabilidad que tenemos al tener un programa, es importante también que la población sepa que lo hacemos con la mayor conciencia. Estamos destinados a eso. Los medios de comunicación son y para la comunidad. Nuestra solidaridad con Radio Pichincha, con todo el conglomerado y con todo el conjunto de personas que laboran en Radio Pichincha. Fuerza y adelante. Sí, Jorge y Ricardo, igualmente el apoyo incondicional a Radio Pichincha, porque nos ha brindado a nosotros este espacio. Y como dijo Jorge, es un espacio que nosotros lo brindamos de educación para la salud, para que la población se eduque, para que la población se empodere y tenga el conocimiento acerca de su salud y de la salud que tenemos actualmente, la crisis o la emergencia sanitaria. Siempre el apoyo y siempre vamos a estar en pie de lucha para que Radio Pichincha siga eternamente. Listo. Nuestro próximo tema, Ricardo, Homero, es vacuna contra el COVID-19. Tenemos que saber qué es lo que nos viene. ¿Tenemos o no tenemos la vacuna? Mitos y verdades. Exacto. Eso, entonces, estimado Radio Escuchas, Ricardo, muchas gracias por tu ayuda, a todos los compañeros de Babel Latino, de Radio Pichincha Universal, en donde nos estén escuchando. Este fue el tema de hoy. Ante todas estas medidas, esos consejos que les damos, siempre estar bajo el cuidado o bajo el llamado de un médico de cabecera para vigilar signos de alarma. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbase, denle like, pásenlo a todos. Un saludo. Babel Latino. Bueno, este ha sido el programa de hoy. No se olviden en seguirnos en las redes sociales, en apuntarse a todos los contenidos que tenemos. Los pueden volver a ver en el canal de YouTube, a través de nuestro Facebook, ya saben, por todo lado, como digo siempre, ya mismo nos tienen hasta en la sopa. Muchísimas gracias, Patricia, por el día de hoy, por haber compartido otro programa más. No se recuerden, tenemos que seguir defendiendo la libertad de expresión. Pichincha Universal no se puede cerrar. Así que, muchísimas gracias, seguidores. Hasta la próxima. De igual manera, Pichincha somos todos. Manden sus mensajes de solidaridad, porque no nos van a callar nuestra voz. Sigan con la programación tanto en Radio Pichincha como en Radio Sensación en Murcia, y estamos aquí la próxima semana a la misma hora y con muchas ganas de volver a darles estos abrazos intercontinentales sin fronteras. Hasta la próxima. Abrazos, chao. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.